El teléfono sonó una tarde de martes, de esas tardes calurosas de Florida en las que el aire se siente denso y pegajoso. Un número que no tenía guardado, pero que reconocí al instante. No lo había visto en 10 años, pero la memoria de ese prefijo era como un tatuaje en mi cerebro. Era mi madre. Me quedé mirándolo, la mano a medio camino de coger el auricular, el corazón golpeándome contra las costillas. 10 años de silencio, 10 años de construir mi propia vida, de sanar, y ahora ella llamaba. No sentí alegría, ni siquiera curiosidad. Solo una punzada de algo viejo y frío. ¿Qué quería? ¿Acaso se había equivocado? La imagen de mi infancia se presentó en mi mente como una vieja película, la del niño que fui, Genaro, siempre a la sombra de mi hermano mayor, Adalberto. Recuerdo que, de niño, los logros de Adalberto eran eventos familiares. Si él sacaba un 8 en un examen, mi madre lo festejaba con un pastel. Yo podía sacar un 10, y ella solo me decía, «Qué bien, mi hijito. Sigue así». Mi padre, Demetrio, siempre estaba allí, pero nunca realmente. Era una presencia silenciosa, un hombre que se sentaba a la mesa, comía, y no decía una palabra cuando mi madre alababa a mi hermano por haber hecho algo tan simple como sacar la basura. Yo buscaba su mirada, una señal de complicidad, pero él siempre bajaba los ojos. Un día intenté hablar con él en el garaje, mientras él arreglaba su vieja cortadora de césped. Le pregunté por qué Adalberto siempre era el favorito. Él simplemente se encogió de hombros, sin dejar de mirar la máquina. «Hijo», me dijo, «¿sabes cómo son las cosas aquí? No tengo mucho que decir en este hogar». Esa frase, dicha con una resignación tan profunda, se me quedó grabada. Lo que pienso no importa mucho aquí, hijo. Ya lo sabes. Desde muy pequeño encontré refugio en las computadoras. Mi abuelo Crescencio, el padre de mi madre, me regaló una vieja máquina que funcionaba a base de prueba y error. Pasé horas y horas explorando, desmontando piezas, arreglando errores. Para mi madre era un pasatiempo tonto, un juego de niños, pero para mí era un mundo donde yo tenía el control. El mundo real no me daba ese privilegio. Adalberto, por su parte, era el rey de la calle. Tenía a todas las chicas, sacaba dinero de donde fuera, y siempre parecía estar por encima de todo. Un día, trajo a casa a Erlinda, una chica de apariencia dulce y tímida, que en realidad escondía la misma falta de ambición y responsabilidad que mi hermano. Mi padre Demetrio, en uno de sus momentos de lucidez silenciosa, me miró como diciendo, «¿En serio? ¿Este es el futuro de nuestro país?». Yo intenté advertir a mis padres, les dije que había escuchado a Erlinda hablar con una amiga sobre cómo usaba las tarjetas de crédito de su padre sin permiso. Pero mi madre simplemente me regañó, diciendo que no debía ser un chismoso y que los jóvenes merecen una segunda oportunidad. Siempre había una excusa para la irresponsabilidad de mi hermano. Yo tenía 14 años en ese momento, y la sensación de que yo no importaba era tan real como la luz de la pantalla de mi viejo monitor. El peor día de mi vida, hasta ese momento, llegó un mes después, durante la cena. Erlinda, con un vestido holgado que mi madre había escogido, anunció que estaba embarazada. Esperaba una reacción de shock, una reprimenda, algo de furia. Pero no, mi madre se levantó de un salto, abrazó a Erlinda y rompió a llorar, diciendo que iba a ser una abuela joven y que era una bendición. Mi padre se limitó a mirar su plato, el tenedor inmóvil en su mano. Adalberto sonrió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, como si supiera que la irresponsabilidad, una vez más, le había salido gratis. Yo, sentado en mi asiento, sentí que se me caía el alma al suelo. ¿En serio? Si yo hubiese dicho que había embarazado a una chica a mi edad, me hubieran enviado a un internado militar en otro estado. Pero mi hermano, a él le daban un abrazo y lo felicitaban. Esa noche me fui a mi cuarto, la única parte de la casa que sentía como mía. Un santuario con mis cómics, mis libros de tecnología y mis pósters de superhéroes. No duraría mucho. Una semana después, mi madre organizó una reunión familiar, una de esas en las que el tono serio y solemne anuncia que algo malo está a punto de pasar. Mi madre y mi padre se sentaron en el sofá principal.
Adalberto y Erlinda se sentaron en el sillón de 2 plazas. A mí me tocó la silla más incómoda de todo el comedor, una de madera dura que me hacía sentir más como un intruso que como parte de la familia. La disposición de los asientos era una metáfora perfecta de mi lugar en ese hogar. Hijo, tenemos que hablar de nuestra vida, dijo mi madre, sin mirarme a los ojos. Con el bebé en camino, necesitamos más espacio. La miré fijamente, esperando que dijera que comprarían una casa más grande, o que mi hermano y su novia se mudarían. Pero no. Me soltó la bomba. Hemos decidido que lo mejor para la familia es que te mudes con tus abuelos a Florida. Es solo temporal, hasta que todo se estabilice. Me quedé en silencio, con la boca abierta. Me estaban enviando lejos para darle mi habitación a mi hermano. Miré a mi padre, esperando que dijera algo, que me defendiera. Pero él simplemente susurró, será bueno para ti, hijo. Ellos tienen una piscina muy bonita. ¿Una piscina? ¿En serio? ¿Una estúpida piscina compensaba que me estuvieran echando de mi propia casa? Adalberto, con su sonrisa maliciosa, tuvo la audacia de decir, deberías estar agradecido, hermanito. Al menos tú no tendrás que aguantar los llantos del bebé a mitad de la noche. Luego se rió y añadió, además, siempre quise tu habitación, entra más sol, será mejor para el bebé. Sentí que mi vida se desmoronaba en ese momento. Estaban decidiendo mi futuro, mi vida, como si yo no estuviera allí. Como si fuera un mueble viejo que podían mover cuando ya no les sirviera. ¿Cuándo me tengo que ir?, pregunté, mi voz temblando. Tenemos unas 6 semanas para que te despidas de tus amigos, respondió mi madre, como si me estuviera dando un regalo en lugar de arrancarme de mi vida. ¿Acaso tengo voto en esto?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Mi madre me miró con esa falsa compasión que tanto odiaba. A veces, las familias tenemos que tomar decisiones difíciles. Esto es lo mejor para todos. Para todos, excepto para mí, murmuré por lo bajo, pero nadie pareció escuchar. Adalberto se limitó a poner los ojos en blanco. No seas tan dramático, hermanito. Florida tiene playas y todo eso. La última estocada llegó cuando mi madre dijo que mi habitación, la cual había pintado de azul oscuro después de rogar por semanas, sería pintada de un amarillo alegre para el bebé. Se notaba que ya había decidido qué pósters míos iba a quitar y dónde iría la cuna. Y yo, solo me quedé ahí, sentado, viendo cómo me borraban de la historia de mi propia vida. Las siguientes semanas fueron un infierno. Adalberto y mi madre empezaron a meter cosas de bebé en mi cuarto, incluso antes de que yo terminara de empacar mis cosas. Un día, llegué de la escuela y encontré mis libros apilados en cajas de cartón en el pasillo. Eran mis libros, mi único escape, las historias que me llevaban a otros mundos, con mis anotaciones en los márgenes. Cuando le pregunté a mi madre qué pasaba, me dijo, oh, necesitamos ese estante para las cosas del bebé. No te vas a llevar esos libros a Florida de todos modos, ¿verdad? Los guardaremos en el ático. Adalberto comenzó a comportarse como si fuera el dueño de la casa. Un día, lo vi con mi sudadera favorita de los Bulls. Cuando se la pedí, se encogió de hombros y dijo, relájate, chaval. No vas a necesitar ropa de abrigo en Florida. Mi madre, que lo vio todo, me dijo que dejara de hacer un drama por una sudadera. Nunca la recuperé. Mi último intento de hablar con mi padre fue en el garaje. Papá, esto no es justo, ¿por qué me tengo que ir? ¿Por qué no pueden Adalberto y Erlinda buscar su propio lugar? Mi padre suspiró, sus hombros caídos por el peso de una batalla que había perdido hacía años. A veces, como familia, tenemos que hacer sacrificios. Tu madre piensa que esto es lo mejor para todos. ¿Y tú qué piensas?, insistí. Él simplemente negó con la cabeza. Lo que yo pienso no importa mucho aquí, hijo. Ya lo sabes. En sus ojos, vi una expresión de derrota, una tristeza profunda. Supe entonces que él también se había rendido. Estaba aterrado por mi futuro si me quedaba en un ambiente tan tóxico, pero también sabía que no había nada más que hacer. Una tarde, el día antes de mi partida, sentí una necesidad imperiosa de ir a la casa del árbol que mi padre y yo habíamos construido juntos cuando yo tenía 7 años.
Era mi refugio, mi lugar secreto. Cuando llegué, descubrí que la escalera había sido derribada y que alguien había escrito con un spray: Adalberto estuvo aquí en la puerta. Dentro, encontré latas de cerveza y colillas de cigarro. Me quedé allí durante horas, contemplando ese símbolo de mi infancia que había sido invadido y destruido, al igual que mi vida. Mi última noche en casa, no hubo una cena especial, ni despedidas. Mi madre y mi hermano estaban registrando la lista de regalos para el bebé. Mi padre se limitaba a mirar la televisión en silencio. Compré una pizza con mi propio dinero y me la comí solo en mi habitación casi vacía. Me senté en el suelo, porque mi cama ya había sido desmantelada para hacer espacio para la cuna que había llegado esa mañana. Así me fui, con el corazón destrozado y una maleta llena de ropa que no tenía a dónde ir. A los 14 años, me mudé a Florida para vivir con mis abuelos, Crescencio y Candelaria. Al principio, fue difícil. Florida era un mundo nuevo, un lugar donde yo era el chico nuevo con un acento raro, el que había sido echado de su casa por su hermano. En mi primer día de clases, un chico me preguntó por qué me había mudado. Cuando le expliqué que mi hermano, Adalberto, se había quedado con mi habitación porque su novia estaba embarazada, el chico me miró como si tuviera dos cabezas. Eso está muy mal, amigo, dijo. Fue la primera vez que alguien, fuera de mi mejor amigo Plutarco, había validado mis sentimientos, que me había dicho que lo que me había pasado no era normal ni aceptable. Casi me eché a llorar en ese momento. Pero mis abuelos me trataron de una forma que mis padres nunca lo habían hecho. Me dieron un espacio seguro, un hogar. No me trataban como una carga, sino como un miembro de la familia. Mi abuela, Candelaria, me tenía la cena lista todas las noches y me preguntaba sobre mi día, no con un interés superficial, sino con preguntas específicas sobre mis clases y mis profesores. Un día, mientras hacía la tarea, me derrumbé. Simplemente me puse a llorar sin razón. Mi abuela se sentó a mi lado, me acarició la espalda y me dijo algo que nunca olvidaré: lo que tus padres te hicieron estuvo mal, y tienes todo el derecho a estar enojado. Pero no dejes que ese enojo consuma todo lo bueno que hay en ti. Mi abuelo, Crescencio, también fue increíble. Tenía un taller en el garaje donde hacía muebles y empezó a enseñarme a usar las herramientas. Me dijo que tenía manos de artista, que eran buenas para el trabajo minucioso. Fue la primera vez que me hacían un cumplido sobre mis habilidades físicas. Mi primer proyecto de carpintería fue una simple caja de madera con uniones de cola de Milano. Mi abuelo la puso en la chimenea como si fuera una obra de arte. La mostraba a todos los que nos visitaban, diciendo con orgullo que su nieto la había hecho. Yo fingía estar avergonzado, pero me sentía inmensamente feliz. Rara vez oía de mis padres. Mi madre llamaba una vez al mes para una conversación torpe, y luego pasaba 20 minutos mostrándome fotos de la hija de Adalberto, Sofía, a quien yo solo conocía a través de una pantalla. Mi padre se ponía al teléfono por un minuto para decir: pórtate bien con tus abuelos, antes de colgar. Adalberto solo llamaba o mandaba mensajes cuando necesitaba algo. Mi 15 cumpleaños llegó 3 días tarde de mis padres, con una tarjeta y un cupón de $25 para una tienda de videojuegos. Mis abuelos me hicieron una fiesta de verdad, con un pastel hecho a mano y me regalaron una laptop nueva para la escuela. El contraste no podía ser más claro. Lentamente, me fui adaptando a mi nueva vida. Me uní al club de computación de la escuela y conocí a gente con mis mismos intereses. Descubrí que era bastante bueno con la informática. Mi nueva laptop se convirtió en mi adicción. Aprendí a programar, a resolver problemas de hardware y a diseñar gráficos. Mi abuelo notó mi fascinación y empezó a traerme viejas computadoras rotas para que yo experimentara con ellas. Si lo arreglas, genial, me decía con un guiño, y si no, pues ya estaba roto, así que no pasa nada. A los 16 años, tenía las mejores calificaciones de la escuela y un trabajo de medio tiempo en una tienda de electrónica. Mi abuelo me enseñó a ahorrar e invertir. Guardé cada centavo. Tenía un plan: nunca más dependería de mis padres, nunca más estaría en una posición en la que pudieran desecharme cuando les resultara un estorbo. Con el tiempo,
el dolor de ser abandonado se convirtió en una cicatriz, no en una herida abierta. Me di cuenta de que mi verdadera familia no eran mis padres y mi hermano. Era mi abuela Candelaria, mi abuelo Crescencio, y los amigos que hice en mi nueva vida. Ellos me dieron el amor y el apoyo que yo siempre había buscado. Pasaron 10 años. Dejé de ser el chico que jugaba con viejas computadoras para convertirme en el dueño de una empresa de consultoría tecnológica, con mi propio departamento y mi coche. No me volví rico, pero era estable e independiente. Estaba orgulloso de la vida que había construido, una vida sin ellos. El martes por la tarde, en mi oficina, mientras revisaba unos documentos, el teléfono sonó. Era mi madre. Respondí, esperando lo peor. Tu hermano, Adalberto, tuvo un accidente de coche, me dijo, su voz temblando. Está bien, pero se rompió la pierna y no podrá trabajar por meses. Y la novia, Erlinda, se fue con otro. Y tu padre, ha reducido sus horas de trabajo. Mi artritis ha empeorado. Estamos con las deudas médicas y los gastos de Sofía, la hija de Adalberto. Luego, con un tono más suave, casi meloso, añadió, nos gustaría que vinieras a visitarnos, hijo. A reunirnos de nuevo. A tu padre le haces mucha falta. Traducción, el niño de oro ha fracasado. El padre de su hija los ha abandonado. Y se han acordado de que tienen otro hijo que puede ser útil. Me senté en silencio después de colgar. 10 años. Habían pasado 10 años para que se dignaran a llamarme, y no era para pedir disculpas, sino porque me necesitaban. Una parte de mí quería decirles que se fueran al diablo. Pero entonces recordé a Sofía, la niña que solo había visto a través de una pantalla. Ella no tenía la culpa de nada. Y, siendo honesto, una parte de mí quería que vieran en lo que me había convertido sin ellos. Quería que se dieran cuenta de que el niño que habían desechado ahora era el hombre del que necesitaban depender. Así que, llamé a mi madre de vuelta y le dije que iría en un par de semanas. No me quedé en la casa de mis padres, me hospedé en un hotel. No había forma de que durmiera en un sofá o en lo que alguna vez fue mi habitación. Al entrar a la casa, el olor a humedad y a comida barata me golpeó. Las paredes estaban llenas de fotos familiares, casi todas con Adalberto, Sofía, mi madre y mi padre. Solo encontré 2 fotos mías, una de cuando era niño y otra de mi graduación de la universidad. Mi antiguo cuarto se había convertido en un santuario rosa para Sofía, con camas de unicornio y peluches por todas partes. Adalberto estaba sentado en el sofá, con la pierna enyesada, y ni siquiera levantó la vista para mirarme cuando entré. «Oh, ¿en serio viniste?», dijo, sorprendido. Mi madre se veía nerviosa. Mi padre me abrazó fuerte y me susurró al oído, «Te he extrañado». Se veía más viejo, más cansado, con el alma rota. La situación cambió cuando Sofía llegó de la escuela. Era una niña lista, curiosa, y no tenía nada de la actitud de mi hermano o mi madre. Al principio fue tímida, pero cuando se enteró de que yo trabajaba con computadoras, sus ojos se iluminaron y me hizo 1.000.000 de preguntas sobre programación y videojuegos. Esa noche, después de que Sofía se fue a dormir, llegó el momento de la verdad. Me contaron todas sus deudas, las facturas médicas, la hipoteca, la escuela privada de Sofía. Sabemos que es mucho pedir, hijo, dijo mi madre, pero te va tan bien en tu negocio. Esperábamos que pudieras ayudarnos. Adalberto, por fin, se interesó en mí. Sí, hermanito, qué suerte que tienes toda esa libertad y dinero. Los miré a todos. Mi hermano, el de los privilegios, que nunca enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Mi madre, la que lo protegía siempre, la que siempre se ponía primero. Y mi padre, el hombre silencioso que nunca me defendió, pero que ahora parecía arrepentido. Les ayudaré, dije. Mi madre rompió a llorar de alivio. Pero tengo condiciones, añadí. No voy a darles un cheque en blanco. Pagaré los gastos de Sofía y las facturas médicas directamente, no a ustedes. Y el dinero pasará a través de mi padre, no de ustedes dos. Dije, mirando a mi hermano y a mi madre. La sonrisa de Adalberto desapareció.
¿Qué, no confías en nosotros o algo así? No, de hecho, no, respondí. Mi madre se enojó, pero mi padre solo asintió con la cabeza, entendiendo. Es justo, hijo, me dijo. No tienes ninguna razón para confiar en nosotros. También le puse una condición a Adalberto, que buscara un trabajo tan pronto como pudiera caminar. Adalberto se fue, pero mi padre me sorprendió al decir que la condición era más que razonable. Esa noche, mi padre me siguió al coche. Debí haberte defendido en ese entonces, susurró. Era más fácil simplemente seguirle el juego a tu madre. Me he arrepentido de eso cada día desde que te fuiste. No le respondí. Aún no estaba listo para perdonarlo, pero aprecié su honestidad. Cuida a Sofía, le dije. Ella merece algo mejor que todo este drama. Durante mi visita, mientras revisaba las facturas para pagar, descubrí algo inquietante. Noté algunas irregularidades en los recibos de la empresa de mis padres. Había grandes sumas de dinero que no cuadraban con el negocio. Parecía que Adalberto no solo había estado viviendo a costa de ellos, sino que también les había estado robando. El descubrimiento de ese primer gran giro me llenó de una ira fría. Decidí no decir nada aún, sino buscar más pruebas para confrontarlos. Un día, mientras estaba en la habitación de Sofía, la vi buscando algo. Me preguntó si había visto una figurita de unicornio que su abuela le había regalado. La buscó por todas partes, con lágrimas en los ojos. La había perdido. Un par de horas después, vi a Adalberto saliendo de la casa, con una pequeña bolsa negra. Por una corazonada, lo seguí. Llegó a una casa de empeño a unas calles y, al salir, lo vi con el dinero en la mano. Regresé a la casa antes que él y lo esperé. Cuando entró, lo encaré. ¿Qué vendiste, Adalberto? Le pregunté. Él se puso nervioso. ¿De qué hablas, hermanito? No vendí nada. Vi la figurita de unicornio en tu mano, le dije, la voz llena de furia. Vi cómo la vendiste. Adalberto se puso furioso. ¿Y qué? Era solo un juguete. Para ella, era su tesoro, le grité, pero a ti no te importa nadie más que tú mismo. En ese momento, la rabia me hizo revelar lo que había descubierto. Sé lo que le has estado haciendo a la empresa de mis padres. Sé que les has estado robando, y sé que esa no fue la única vez. Te he estado vigilando. Mi padre, que había estado escuchando desde la puerta, entró. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Él me está acusando de robarle a Sofía, gritó Adalberto. No, interrumpió mi padre, con una voz fuerte y clara que nunca le había escuchado. Él tiene razón. Adalberto se quedó atónito. Yo sé lo que has estado haciendo, Adalberto. Y se acabó. Fue entonces cuando mi padre se enfrentó a mi hermano, un momento que me llenó de sorpresa y admiración. Entonces, llegó el segundo gran giro. Adalberto, con la rabia en la cara, me gritó, ¿sabes por qué siempre te odié? Porque siempre fuiste mejor que yo, y a papá le gustaba más, tú eras el que siempre iba a salvar la empresa, yo fui el que arruinó la casa del árbol, yo fui el que escribió esas malditas palabras, yo lo hice. Se quedó allí, respirando con dificultad, con lágrimas en los ojos. La verdad de todo, se reveló en ese momento. Mi padre solo me miraba con la cara empapada en lágrimas. Mi madre, al entrar en la habitación, escuchó la confesión de Adalberto. Por primera vez en su vida, se quedó en silencio. Esa noche, mi padre le dijo a Adalberto que se fuera de la casa, que no lo quería ver más. Mi hermano, Adalberto, se fue. El silencio después de su partida fue ensordecedor. Por primera vez en mi vida, sentí que mi padre se había puesto de mi lado. Mi madre, por otro lado, se quedó en shock. No podía entender por qué su hijo perfecto había hecho algo así. ¿Por qué, Genaro, por qué me estás haciendo esto?, me preguntó, con la voz rota. No te estoy haciendo nada, mamá, le dije. Estoy enfrentando la realidad. Y tú también deberías hacerlo. La confronté con todas las pruebas que tenía del robo de Adalberto. Por primera vez, ella no tuvo excusas, no tuvo palabras para defender a su hijo favorito.
Me encargué de las finanzas de mis padres. Pagué las facturas médicas de Adalberto, me aseguré de que la hipoteca estuviera al día y que la matrícula escolar de Sofía estuviera pagada. Hice un plan para que mis padres pudieran vivir con dignidad y pudieran, por fin, jubilarse. Les puse una condición: si Adalberto volvía a la casa, me iría y no volvería a ayudarles. Mi padre me agradeció. Gracias, hijo, me dijo, por perdonar a este viejo tonto. Te perdoné, papá, le dije, porque tú eras la víctima, no el verdugo. Yo te vi. Mi padre me abrazó, y fue la primera vez en 10 años que sentí un abrazo sincero de él. Por un momento, sentí que la herida que había llevado en mi corazón se había empezado a cerrar. Unas semanas después, regresé a Florida. Mi vida seguía allí, mi negocio, mis amigos, mi hogar. Volví a ser el hombre que era, un hombre independiente que había construido su propio imperio, ladrillo a ladrillo, sin la ayuda de nadie. La relación con mi padre se sanó. Ahora hablábamos con regularidad. Él me contaba sobre su día, y yo sobre el mío. Me mantenía al tanto de Sofía, que seguía siendo la luz de su vida. Me decía que ella era la razón por la que seguía luchando. Y yo le daba a mi padre consejos, le daba el apoyo que nunca le había podido dar cuando yo era niño. Mi relación con mi madre seguía siendo distante. Ella se disculpó, pero no era una disculpa sincera. Era una disculpa porque me necesitaba. Acepté su disculpa, pero no pude perdonarla. No pude perdonar el hecho de que ella me hubiera desechado como un juguete roto. Pero al final, me sentí en paz. El enojo que había consumido mi corazón se había ido. No tenía que odiarlos para seguir adelante. Simplemente tenía que aceptar que ellos no eran mi familia. Mi familia era mi abuela Candelaria, mi abuelo Crescencio, el amigo que me entendió cuando nadie lo hizo, Plutarco, y la niña que me hizo creer en la familia de nuevo, Sofía. Mi familia era la gente que me dio un hogar cuando no lo tenía, que me amó cuando no me amaban. Y esa era la única familia que necesitaba. Me siento en mi oficina, con la ventana abierta. El aire salado de Florida me da en la cara. Pienso en mi abuelo Crescencio, y en las cosas que me enseñó. Me enseñó a usar las manos, a construir, a reparar. Pero más que nada, me enseñó que lo que tienes en tu corazón es lo que importa. Y yo tenía una familia en el corazón, una familia que había construido con amor, con esfuerzo, con mi propio dolor. Y eso, mi querido amigo, es lo que me hizo libre.